Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Fernando Silva, cirujano plástico. Bienvenidos a Quirofaneando, un espacio donde hablo no nada más de temas de cirugía plástica, sino también hablo de muchos temas de medicina. Hoy voy a hablar de un tema de cirugía plástica por la plataforma que me estés escuchando, ya sea YouTube, ya sea Anchor, ya sea Apple Podcast, ya sea Spotify. Suscríbete al podcast y si puedes regalarme un like y si puedes regalarme un comentario. Hoy voy a hablar de un tema que siempre me lo preguntan en mi Instagram y siempre me lo preguntan, bueno, prácticamente en todas mis redes sociales, pero prácticamente no he hablado de ella en TikTok. Y voy a tratar de resumir todas esas preguntas que me hacen en mis redes sociales. ¿De qué voy a hablar hoy? De la famosa liposucción Baser o la famosa liposucción HD y qué consiste este procedimiento quirúrgico. Repito, procedimiento quirúrgico. Entonces, antes de hablar de lo que es la liposucción Baser y qué es la liposucción HD, tenemos que entender qué es una liposucción. La liposucción es un procedimiento quirúrgico, y vuelvo a repetir, es quirúrgico, es decir, el paciente tiene que ir a un quirófano para que tenga prácticamente un control hemodinámico, un control de todos sus signos vitales. Eso de hacerse un procedimiento de liposucción en un consultorio o hacerse un procedimiento de liposucción en una casa, eso es totalmente errado. Eso no se puede hacer porque el paciente se puede morir. Así que cuidado. Por eso es la insistencia de mis palabras cuando digo que es un procedimiento quirúrgico. Es decir, tenemos que tener el paciente en un quirófano, el paciente tiene que estar con un anestesiólogo y el paciente tiene que estar cuidado sus signos vitales con un monitor. Otra cosa, antes de hablar de qué es la liposucción, tengo que decirles que la liposucción es un procedimiento en la cual se usa para moldear la figura del paciente o de la paciente. No es un procedimiento que se usa para adelgazar. Son dos cosas diferentes. Si tú quieres adelgazar, el procedimiento que hay que hacerte es otro, no es una liposucción. La liposucción es lo que te va a dar o va a mejorar lo que es tu figura. Entonces, eso es importante que lo sepas. Entonces, ¿qué es la liposucción? La liposucción no es nada más que un procedimiento en el cual a través de unas incisiones muy pequeñas que yo hago en la piel, menos de 1 centímetro, ojo, incisiones que siempre están ocultas. Cuando te hagas una liposucción, por lo menos el que sabe hacer una liposucción, trata de ocultar esas incisiones porque hay algo que a la paciente o al paciente no le gusta, que es que se enteren de que se hizo una liposucción. Por lo general, esas incisiones siempre están ocultas y el que ha sido mi paciente lo sabe. Es un procedimiento entonces en el cual a través de una cánula muy pequeña, menor de 1 centímetro, yo voy a extraer grasa de cierta parte de tu cuerpo, ya sea del abdomen, ya sea en los brazos, ya sea en el pectoral en el caso de hombres, o ya sea en el cuello. Ese es el procedimiento de liposucción. Ahora pasamos a qué es un procedimiento de lipo HD o liposucción de alta definición. No es más que un procedimiento en el cual a través de una liposucción yo voy a moldear el músculo de cierta parte de tu cuerpo para que se vea definido. Entonces, ahí, ¿cómo se define ese músculo? Dejando grasa. ¿Cuánta grasa hay que dejar alrededor de ese músculo? Eso lo sabes el cirujano con su experiencia. Entonces, eso es lo que es la liposucción HD. Pero la liposucción HD, lamentablemente, para tú lograr un buen resultado, que también depende del cirujano, tú necesitas ciertos aparatos para lograr eso. La liposucción HD, muchos de los médicos empezaron utilizando lo que es el láser y actualmente a nivel mundial lo que se usa es el Baser. Entonces, ¿qué es una liposucción Baser? Es una liposucción que primero lo que hago es derretir la grasa con un equipo que se llama Baser. ¿Cuál es la diferencia entre el Baser y el láser? El láser es una luz que derrite la grasa y el Baser es un ultrasonido que derrite la grasa, la emulsifica. Y eso tiene ventajas tanto para el cirujano como para el paciente. ¿Cuáles son las ventajas para el cirujano? En que esa grasa que está derretida, está emulsificada, eso es una grasa que no tiene grumos, entonces tú la puedes extraer mucho más fácil y aparte derretimos
grasa en ciertas zonas del cuerpo que es muy difícil. Esto es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que por lo menos en pacientes que tienen antecedentes de liposucciones previas, tienen un tejido cicatrizal o lo que ustedes llaman o lo que se llama fibrosis. Esa grasa que es dura, que no se puede sacar, el Baser la derrite y esa grasa o esa fibrosis nosotros la podemos extraer gracias a lo que hace el Baser. Es decir, derrite esa zona, la emulsifica y la podemos sacar. Es una ventaja para el cirujano. Otra ventaja para el cirujano es que podemos sacar grasa en ciertas zonas que no podemos sacarla. ¿Y cuáles son las ventajas para el paciente? Lo primero, que va a salir mucho más grasa. Segundo, que no va a quedar irregularidades en la piel. Y tercero, que es sumamente importante, es que la piel se va a retraer al músculo y nos va a ayudar a moldear ese músculo. Entonces, bueno, ya hablé de qué es una liposucción, qué es una liposucción HD y qué es una liposucción Baser. Pero ustedes dirán, ajá, doctor, pero usted al principio habló de lo que es la liposucción láser. La liposucción láser también es una luz que derrite la grasa y tiene esos principios. Yo tengo mis reservas con respecto a la liposucción láser. Tengo muchos colegas que la hacen, pero creo que esos resultados se ven artificiales para poder tratar de cerrar esto a nivel mundial en los congresos, lo que se habla es de la liposucción Baser. No se habla de la liposucción láser. Entonces, a nivel mundial, lo que se hace para una liposucción HD o una liposucción de alta definición es la liposucción Baser. Y si tú te quieres hacer una lipo HD, te tienes que hacer una lipo Baser. Entonces, bueno, como ya dije, les dije que era una liposucción, que era una lipo HD y que es una liposucción Baser. Para mí, hay algo importante que tú tienes que lograr con el paciente, que son sus expectativas. ¿Quién no quiere tener un abdomen bonito? ¿Quién no quiere tener unos pectorales bonitos? ¿Quién no quiere tener unos brazos bonitos? ¿Quién no quiere tener unos muslos bonitos? Prácticamente eso es lo que quieren todos los pacientes. Pero yo creo que para tú lograr unos resultados satisfactorios, tú necesitas tres cosas o tienes que entender tres cosas. Primero, el paciente. Segundo, la experiencia del cirujano, que es sumamente importante. Y tercero, el conocimiento del equipo que tú vas a usar. Primero, el paciente. Contigo. Y si yo puedo cumplir tus expectativas, las cumplo. Si no puedo cumplir las expectativas, no las puedo. No te voy a engañar. Entonces, lo primero que tú tienes que conocer es tu paciente y saber si ese paciente se puede lograr cierta zona del cuerpo de ese paciente, lograr una liposucción HD. Y el cirujano lo sabe. El cirujano sabe cuándo se pueden lograr esas expectativas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es si el paciente es candidato o no es candidato a una lipo HD. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, son pacientes que tienen que ir a la consulta, se tienen que examinar por su cirujano y por supuesto el cirujano no le puede decir mentiras. Y ustedes tienen que saber esto porque no es lo mismo que tú operes una paciente de 20 años que no tiene hijos a que tú operes una paciente de 40 años que tenga 2 hijos. La piel es diferente, el colágeno de esa paciente es diferente, muchas veces las pacientes tienen estrías. Entonces todo eso influye en el resultado final. Ojo, tampoco es lo mismo que tú operes una paciente de 22 años con 2 hijos que tú operes una paciente de 40 años sin hijos que toda su vida ha hecho ejercicio. O que tú operes una paciente de 40 años de edad que ha hecho ejercicio toda su vida con otra de 40 años de edad que nunca ha hecho ejercicio. Entonces, el paciente y entender el paciente, uno como cirujano, sabe si se pueden lograr esos resultados tan bonitos que ustedes ven en mis redes. Entonces, para mí lo primero para lograr esas expectativas es saber y conocer a tu paciente. Y los que han sido mis pacientes, ustedes lo pueden ver en mis redes sociales, yo soy el primero en decirle, mire, podemos hacer esto o no podemos hacer aquello. Lo segundo que le mencioné para lograr un resultado satisfactorio en el paciente es la experiencia del cirujano. Ojo, equipos hay muchos. El hecho de que tengas el equipo no te garantiza el resultado. Para mí es fundamental la experiencia del cirujano. Cuando yo empecé haciendo liposucción Baser o lipo HD, al principio secaba mucho el paciente, sacaba toda la grasa del paciente, prácticamente del abdomen, y el paciente no quedaba marcado, pero después a los 3 meses se veía súper marcado. Entonces empecé dejando grasa, pero después llegué a tener un resultado muy artificial.
que a mí no me gustaba. Ojo, y hay pacientes que les gustan resultados artificiales, pero a mí como cirujano no me gusta. Y bueno, tantos casos que hemos operado, ya prácticamente lo que es mi mano como cirujano, yo sé cuánta grasa tengo que dejar en ciertas zonas del cuerpo. Y recuerden lo que le dije al principio, el secreto de esta cirugía es dejar grasa, es moldear el músculo. ¿Y cómo moldeas el músculo? Dejando grasa. Pero el problema es cuánta grasa tú vas a dejar alrededor del músculo para que se moldee y tú trates como de crear esos surcos o divisiones entre los músculos. Entonces, como le dije, el segundo punto muy importante para lograr una liposucción HD es la experiencia del cirujano. Ojo, y lo vuelvo a decir, el hecho de que tú tengas el equipo o un cirujano tenga el equipo no significa que vayas a tener un resultado bonito. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar un cirujano plástico, que tenga experiencia en esto. Entonces, en el tercer punto, que es sumamente importante, es el conocimiento que tiene que tener el cirujano del equipo Baser, en este caso. Saber usar el equipo, saber qué intensidad vas a usar. Recuerde que esto es un equipo que derrite la grasa con un ultrasonido. Algunos médicos que lo llaman que llaman que es una cánula que te derrite la grasa. Eso no es una cánula. El término que hay que usar es una sonda que tiene unos anillos al final, pero se confunde como que si fuera una cánula. Esa sonda, a través de esos anillos, puede ser sondas de un anillo, de 3 anillos, de 5 anillos. Esa sonda va a derretir la grasa. Ojo, ¿cómo la derrite? Porque ese ultrasonido hace que la grasa se mueva y ese movimiento aumenta la temperatura y te derrite la grasa. Pero esa alta temperatura te puede producir quemaduras. Entonces tú tienes que conocer el equipo. El cirujano debe conocer el equipo antes de usarlo, porque si no lo conoce te quema la piel y te puedes morir y puedes tener quemaduras muy graves. Entonces tengan mucho cuidado con eso. El cirujano debe conocer el equipo. Debemos conocer el paciente, si el paciente es candidato o no es candidato. El cirujano debe saber hacer una liposucción, saber que tu instrumento puede quemar o puede lesionar la piel o puede lesionar al paciente. Y por último, el cirujano tiene que conocer el equipo Baser. Esas son 3 piezas fundamentales para lograr las expectativas del paciente. Entonces, después que sabemos todo esto, te consigues un cirujano que tiene el equipo, tiene experiencia, no te miente, te dices que eres candidata o no eres candidata. ¿Cuáles son los estudios preoperatorios que tú te tienes que hacer antes de este procedimiento? Bueno, como todo acto quirúrgico, recuerden, es un acto quirúrgico. Tienes que ir a un quirófano con un anestesiólogo y con un monitor que te esté cuidando tus signos vitales. Entonces, ¿qué necesitas? Un estudio preoperatorio, cualquier rutina preoperatoria que se hace a quirófano, pero sobre todo debemos cuidar al paciente en lo que llamamos lo que es una trombosis. Debemos cuidar al paciente o debemos prevenir una trombosis. Todo paciente que va a quirófano tiene riesgo de una trombosis. El hecho de que tenga riesgos quiere decir que tenemos que disminuir esos riesgos. Siempre vas a tener riesgo, pero hay que disminuirlos. ¿Cómo se disminuye? Con ciertos medicamentos, con ciertas cosas que hay que colocar al paciente, como unas medidas antitrombóticas, unas medidas de compresión, que disminuyen el riesgo de una trombosis. Muy importante que ustedes tienen que saber es que cuando tú retiras grasa, disminuye la hemoglobina. Entonces tengan cuidado con esas publicidades que hacen ciertos colegas que dicen, no, yo soy el cirujano plástico de Mistal o yo soy el cirujano plástico de un concurso de belleza. No se dejen llevar por eso, porque esos son pacientes que son modelos. ¿Qué le vas a hacer a una modelo? Quitarle 100, 200 cc de grasa. Pero cuando es una paciente de 30 años o de 40 años de edad que tiene antecedentes de embarazo, una paciente que no es delgada, pero tampoco es gorda, pero hay que moldearla, tú tienes que sacar cierta cantidad de grasa. Entonces, cuando tú sacas esa grasa, disminuye la hemoglobina. Entonces, el cirujano te tiene que decir, mira, yo calculo que aproximadamente te voy a sacar entre 2 a 4 litros de grasa, y dependiendo de la cantidad de grasa que tú saques, muchas veces el paciente necesita transfundir concentrado globular. En ciertos países no le gusta esto, pero por lo menos en Venezuela yo siempre se lo digo a los pacientes: si tú quieres que te seque y te saque toda la grasa que yo pueda, necesito concentrados globulares.
para colocarte, porque si te saco mucha grasa, la hemoglobina va a disminuir y te puedes morir. Eso va a depender del paciente, como lo dije. Ojo, no todo paciente necesita transfundirse, pero en mi consulta la mayoría de mis pacientes no son modelos, son pacientes que tengo que sacar 3, 4 litros de grasa. Entonces, en algunos de mis pacientes tengo que transfundirlos. Ojo, el hecho de que transfundas al paciente no significa que vas a tener complicaciones. Más bien, vas a estar o vas a disminuir el riesgo de una complicación. ¿Qué otra cosa necesitas antes de operarte? Por supuesto que te vea un cardiólogo, por supuesto que te vea el anestesiólogo y por supuesto, y esto es sumamente importante, la evaluación de tu cirujano plástico. Eso de que vas a mandar un correo y vas a mandar las fotos y te van a operar ahí de enseguida, no, eso no es así. El médico, el cirujano tiene que ver al paciente, examinarlo, pesarlo, tallarlo y ver si es candidato o no es candidato a una liposucción. Entonces, hablemos de la liposucción HD en cuanto a mujeres y en cuanto a hombres. Entonces, si ustedes han visto los fisicoculturistas que tienen los músculos diferentes, algunos tienen los músculos oblicuos mucho más altos, o por lo menos los pectorales en hombres no todos son iguales. Lo que quiero decir con esto es que cada paciente es diferente, cada inserción de los músculos, aunque anatómicamente los libros te digan que todo es igual, pero en cada paciente es diferente, puede ser diferente esas inserciones en los músculos y eso puede variar en el resultado. Yo he tenido pacientes que he podido definir lo que son los músculos oblicuos, en otros no, pero es porque la inserción de sus músculos es diferente y prácticamente la misma técnica que hago siempre es igual, pero cada paciente es diferente. Es decir, cada inserción de los músculos abdominales debieran ser todos iguales, pero en algunos pacientes son diferentes, entonces eso puede variar en los resultados, porque ustedes me pueden ver mis redes sociales y decir, bueno, ¿por qué esta marcación es diferente a esta y esta es diferente a aquella? Entonces, es por eso, varía en cuanto a la anatomía del paciente y de los antecedentes de la paciente. Y aquí voy a decir algo, la paciente que tiene antecedentes de embarazos o que ha tenido parto, esa piel primero es muy mala, es una piel con estrías y es una piel que es difícil que se pegue al músculo. Entonces tú tienes que usar otro tipo de procedimientos, tienes que usar otro tipo de equipos como el J-Plasma, que es el llamado Renuvión, en el cual hace un tensado de la piel, pero eso lo voy a hablar en otro podcast. Entonces, eso es importante que el paciente lo sepa. Muchos de estos pacientes con antecedentes de embarazo, precisan hacer otro tipo de cirugía, como una mini abdominoplastia o una abdominoplastia, es decir, lo que ustedes conocen como una dermolipectomía o conocen como una mini dermolipectomía. Entonces, cada paciente es diferente. Entonces, con respecto al hombre y con respecto a la mujer. En el hombre, he visto resultados de otros colegas en el cual los resultados son muy artificiales, que se ponen a inventar lo que son las líneas transversales, es decir, el six-pack. Tengan cuidado cuando alguien le ofrezca el six-pack, porque eso no es así tan fácil. Cuando tú tienes un paciente delgado, tú puedes tocar con un examen, palpando el abdomen, tú puedes tocar el six-pack y eso te ayuda a ti a marcar esas líneas y por supuesto moldear los músculos, pero no todos los pacientes así. Entonces, lograr el six-pack o esas rayas horizontales, eso es muy difícil. Entonces tengan cuidado. Yo muchas veces les recomiendo a los pacientes, miren, no se hagan las líneas horizontales porque podemos llegar a tener una complicación. ¿Cuál es la complicación? Un resultado feo, es decir, que se vea artificial. Entonces tengan cuidado con eso. Si la paciente es delgada, sí se puede hacer, o el paciente es delgado, sí se puede lograr el six-pack. Yo lo que hago es retirar toda la grasa y el paciente ya al mes o a los 2 meses ya prácticamente se ve el six-pack. Por lo general no me gusta hacer esas líneas horizontales, sobre todo en mujeres, porque me parece que se ve muy masculino. Y creo que en las mujeres nada más con las líneas verticales se ve muy femenino. ¿Qué otra cosa tienen que conocer con respecto a la liposucción HD? Si eres una paciente candidata a una lipo HD, si tienes un buen cirujano y tienes el equipo Baser, se tienen que lograr algo que es fundamental, que son las expectativas del paciente. ¿Y cuáles son las expectativas del paciente? Que el paciente tenga un abdomen plano,
que sea un abdomen que sea natural, que no sea artificial y que sea un abdomen sin irregularidades. Si ustedes tienen una amiga que se haya hecho una liposucción convencional, vean ese abdomen, vean esa piel y estoy seguro que van a notar irregularidades y van a notar como pepitas. Cuando tú te haces una liposucción Baser con un cirujano de experiencia, no vas a tener irregularidades y no vas a tocarte esas pepitas que seguro tiene tu amiga. Entonces, ese es el resultado principal de este tipo de cirugía. Un resultado armónico, una piel sin irregularidades y que no se vea artificial. Bueno, para finalizar este podcast, ya sea por la plataforma que me estés escuchando, ya sea YouTube, Apple Podcast, Spotify o Anchor, recuerda suscribirte, recuerda regalarme un like y regalarme un comentario. Entonces, espero que le haya gustado esta breve explicación de lo que es la liposucción HD y la liposucción Baser. Y cualquier pregunta que tengan, déjenmelo en mis comentarios. Recuerden mis redes sociales, Dr. Silva González, tanto en Instagram como en TikTok y en Facebook. Y nos estamos viendo. Saludos.